Hola de nuevo, bienvenidos. Empezamos con la segunda parte del webinar de BPMSAT sobre competitividad, desarrollo profesional y certificación. Vamos a hablar del desarrollo profesional como bloque central del webinar. En el desarrollo o para el desarrollo profesional continuado hay algo que es fundamental y es saber aplicar lecciones aprendidas. Permítanme que comparta con ustedes alguna información. Si bien me voy a utilizar ejemplos de proyectos más clásicos, más de ingeniería y de edificación, para que se entienda un poquito mejor. Esto es totalmente aplicable a cualquier sector de actividad, solo que aquí a efectos docentes esto es más visible, más relevante por las dimensiones del tamaño de los entregables. Yo soy bastante crítico con el modelo de educación que estamos llevando para la moderna enseñanza en dirección de proyectos. O sea, no podemos continuar a hablar o empezar a hablar de proyectos en el espacio superior de educación. El proyecto debe de ser conocido en las escuelas. El proyecto tiene necesariamente que introducirse en los planes de educación básicos. Obviamente no vamos a enseñarle a un niño o una niña de 8 años la curva de avance o el craqueo del cronograma, pero sí que tenemos que hablarle de actitud abierta, liderazgo, trabajo en equipo. Porque, como dije en la primera parte, el proyecto es vida. La vida es un programa de proyectos. ¿Qué es la moderna dirección de proyectos y qué es un project manager? Estoy hablando de la dirección del proyecto, no del proyecto. Vamos a ver una serie de ejemplos acerca de ¿vale esta información para pensar en aplicar lecciones aprendidas? Aquí tienen una información relevante de los últimos 12-15 años. Cerca de 240 grandes entregables, palacios de conciertos en inglés, les llaman concert halls and opera buildings, fueron entregados, fueron ejecutados en ese periodo del 2000 al 2012. Una media de 18 proyectos han ido concluyendo durante ese periodo con una inversión media anual que supera los 2.5 billones de dólares. Son edificios singularísimos y ahí tienen algunas cifras acerca de cuál es el volumen de inversión de algunos de sus entregables. El proyecto de Hamburgo, rankeado en el número 15 a nivel mundial con 1.000 millones de dólares de inversión, el de Oslo en el número 64 con 500, o el de Copenhague en el número 90 en el ranking con 430 millones de inversión. Ese es el aspecto que tienen estos entregables, maravillosos, diseños fantásticos, creatividad, lugares, exposiciones, diseños arquitectónicos, estética, ubicación. La pregunta es, ¿qué le diría o qué debería decirle un director de proyectos al dueño del proyecto? ¿Cómo me va a evaluar usted? ¿Por el cumplimiento de la triple restricción solamente? ¿Por el éxito del producto del proyecto, es decir, por el éxito del entregable del proyecto, o por la manera en la que yo he dirigido el proyecto? ¿Realmente hay argumentos para excusarse en la complejidad y en consecuencia en los tiempos? Y sobre todo, ¿cuál es el valor agregado que generan este tipo de proyectos para los propietarios y para los usuarios finales? Este es un ejemplo, el edificio Tate Modern Tate en Londres, que durante muchos años estuvo paralizado su ejecución, y no será por el profesionalismo y por la calidad
del equipo que realizó el diseño, que realizó la contratación y la construcción. Pero durante muchísimo tiempo eso fue un proyecto paralizado. Se tardó muchísimos años en ejecutar el proyecto. Esto no es una novedad. Históricamente, y aquí les pongo solo el ejemplo español, nuestra gente del sur es muy graciosa y le pone siempre nombres y apellidos a las cosas. Esta es la Catedral de Málaga, construida en 60 años a mediados del siglo XVI. Le llaman la Manquita, porque le falta, fíjense ustedes aquí, la Torre Sur nunca se concluyó. Es un proyecto, es un entregable que nunca se terminó. Otro, un poquito más reciente, la Sagrada Familia, quien no conoce la obra iniciada por Del Vilar, seguida por Gaudí y por Sugrañes, parece que dentro de pocos años puede estar concluida. Es un clásico, la educación en dirección de proyectos, la evolución histórica. Ciertamente este megaproyecto colocó a la ciudad de Sydney en el mapa mundial, pero el proyecto base pasó de 7 millones de inversión a 107 millones y en un tiempo inicialmente previsto de 3 años de duración a 15 años de duración. Otro ejemplo, mucho más reciente, quien no conoce al arquitecto Viñori, un gran profesional, altamente cualificado, un gran diseñador, un gran artista, pero atención con los conceptos de formulación y planificación, porque muchísimas veces el arte y la estética está reñida con la dirección del proyecto, con la utilización del entregable. Este es uno de los proyectos, el Hotel Dara en Las Vegas. Bueno, tiene esa forma, fíjense, al lado están viendo un ejemplo, una fotografía de una planta termosolar de Abengoa. Prácticamente el diseño arquitectónico de ese hotel lo que hacía era converger los rayos solares y literalmente quemaba a las personas que estaban en la piscina del hotel y en los alrededores. Y se repitió ese mismo error, porque se volvió a diseñar algo parecido, estéticamente, arquitectónicamente bellísimo. El edificio reconocido como Walkie Talkie de Londres. Poco después aparecían en las prensas, este es un reportaje de la prensa española, ahí tienen los recortes, el reflejo de un rascacielos achicharra la City, el ardiente rascacielos Walkie Talkie despierta la ironía de los londinenses. Cubierto el edificio de Londres, capaz de freír huevos en la acera de enfrente, o el rascacielos Walkie Talkie funde piezas de automóviles Jaguar. Continúa siendo un reto la fase de formulación y de diseño, con la necesidad de evaluar el ciclo de vida del producto del proyecto, es decir, el comisionamiento, cuál va a ser la utilización del entregable una vez finalizado el proyecto. Y esto también expresado como ejemplo para la comunidad más ingenieril, más arquitectónica, es que muchísimas veces los directores de proyectos no lo son dirección facultativa, ejecutan el entregable y no saben, desconocen a qué contribuye el entregable del proyecto que están dirigiendo y que tienen que entregar. Fíjense aquí en la filmina. Normalmente un ingeniero de proyectos empieza con la ingeniería conceptual, no con la conceptual. De ahí pasa a la ingeniería básica, alguien aprueba el charter del proyecto y empieza la fase de inversiones del proyecto, es decir, lo que llamamos el anchoring de project, el proyecto anclado. A partir de ahí ya empiezo a gastarme los recursos, a invertir los recursos en profundizar con los detalles de la ingeniería, en el tema de la procura, en la ejecución de construcción de instalaciones hasta la puesta en marcha. Puedo capitalizar mi curva de aprendizaje. No siempre introduzco criterios de análisis de ciclo de vida del producto del proyecto. Todo esto lo puede ver el director de proyectos. Lo que muchísimas veces no ve el director de proyectos
es a qué contribuye ese proyecto a aterrizar la estrategia de la organización, los objetivos estratégicos de la organización. Cómo contribuye el proyecto a través de su programa dentro de la cartera de proyectos. Y este es el enorme reto que tiene la comunidad profesional, porque el director de proyectos no acaba de entender cuál es su contribución a la estrategia, a los objetivos estratégicos de la organización. El proyecto decía en la parte primera del webinar que hace ya años que sale del mundo de la ingeniería y de la arquitectura y se articula como una herramienta fundamental para el manejo de la estrategia y de la competitividad. Fíjense en la Firmino. Todas las organizaciones tienen una visión y una misión, y si no la tienen significa que desgraciadamente van a durar poco en el mercado. Todo el mundo tiene que saber dónde está, hacia dónde quiere ir y cuál es el camino que une dónde está, hacia dónde quiere ir. Es decir, definir los objetivos estratégicos del negocio en la organización. Y siempre en una organización hay en la base del triángulo dos actividades básicas, aquellas que producen valor y aquellas que agregan valor. Normalmente las organizaciones tienen operaciones en curso, actividades recurrentes, que son las que permiten aterrizar las operaciones a través de la planificación y la gestión. En otras palabras, todas las organizaciones saben comprar bien, transformar mejor, vender mejor y cobrar cuanto antes. Pero el tiempo pasa, las condiciones del contexto cambian, las condiciones de los mercados, las necesidades, y normalmente no se proyectiza la estrategia, no se define qué actividades las organizaciones quieren realizar en base a proyectos, y mucho menos esos proyectos están administrados bajo un programa relacionados con la estrategia que debe de alinear el portfolio de programas de proyectos para hacer converger competitividad, proyectos con las operaciones. Esa proyectización de las ideas es lo que ven ahí en la Firmina como operaciones que agregan valor. Es la proyectización de las ideas y esa es la base de la innovación para la necesaria competitividad. Luego volveré a hablar de esto cuando por encima les comente qué significa el estándar de competencia organizacional. Otro factor relevante para el desarrollo profesional continuado de la organización es la necesidad de enfocar el manejo de toda la organización, no solo de los directores de proyectos, el desempeño individual para el logro de la estrategia en la organización. Recuerden el triángulo anterior, fíjense en la definición de negocio y estrategia y imagínense que todo eso que está dentro de esa caja blanca o caja negra, como quieran llamarle, serán los logros del negocio a través de la estrategia. Y eso tiene que ver con la necesidad de definir y de desarrollar un mapa competencial para todos los puestos de la organización. Desde cómo seleccionar a los profesionales que necesito, cómo capacitarlos, cómo evaluar el desempeño, cómo ayudarles a crecer y retener el talento y cómo reconocer su contribución a la consecución de la estrategia. En ese contexto, ¿cómo contribuye IPMA al desarrollo profesional continuado? Pues es algo parecido a lo que acaban de ver en la Firmina. O sea, cómo escalar nubes y cómo ayudarnos a conseguir el éxito conjunto y a nuestro desarrollo. Pues lo primero es, como casi siempre, lenguaje, compartirlo. ¿Qué significa profesionalismo? Profesionalismo significa hacer las cosas correctas correctamente. No hay nada peor que hacer correctamente lo incorrecto. Y desgraciadamente, en la historia de la humanidad tenemos ejemplos de cosas hechas, realizadas correctamente cuando eran absolutamente incorrectas. Pues para nosotros hacer las cosas correctas correctamente es la base para convertirnos en profesionales, para administrar, gerenciar y dirigir proyectos, que son tres roles distintos en la moderna dirección de proyectos. Esta es una definición de profesión, en consecuencia del profesionalismo, adaptado del Grupo Interprofesional para la Regulación del Profesionalismo en el Reino Unido. Fíjense en la definición.
Ya la profesión es la ocupación y el desempeño mediante el cual un individuo aplica sus habilidades basadas en un cuerpo de conocimiento y las mejores prácticas que le permita desarrollar sus competencias con el fin de proveer un servicio especializado en una determinada área de acuerdo con su mejor criterio en el ejercicio de su profesión y de acuerdo con un código ético y en interés del bien común. Se lo dejo ahí para la reflexión, porque muchísimas veces muchos de esos conceptos fallan cuando no ni tan siquiera están reconocidos. ¿Cuál es nuestra contribución dentro de la Federación? Pues a través de las asociaciones nacionales. Las asociaciones nacionales están para defender la profesión, para servir al público, a través de aumentar la competencia de liderazgo de nuestra gente, mejorar nuestros estándares, hacer cumplir lo reglamentado y ser transparentes. La profesión lleva implícito al profesional. El profesional tiene que tener una serie de habilidades específicas, tiene una serie de estructuras, de pasos, de niveles de cualificación que le permite desarrollar un plan de carrera continuado y tiene un código de ética, un código deontológico que tiene que cumplir y hacer cumplir. La unidad de medida de evolución, que nos permite objetivamente medir y evaluar cómo evoluciona, es la certificación. Certificación basada en un marco competencial que está fundamentada en una base amplia, consensuada a nivel internacional, con una total transparencia en los servicios en los procesos de evaluación de la certificación. Seguimos siempre normas internacionales, en el caso de la certificación de individuos la 17.024 y en la de proyectos en organizaciones la 17.021, compartiendo un código deontológico común, y tenemos una aproximación mucho más profunda, mucho más amplia, más holística y mundialmente aplicada. Otra manera de contribuir al desarrollo profesional continuado son los grupos específicos de interés, el acrónimo en inglés SIX, Specific Interest Group, en 6-7 sectores de actividad. Porque muchas asociaciones y muchos colectivos dicen: muy bien, usted me está capacitando, me está formando, me está guiando a través de la certificación, pero yo tengo un sector de actividad específico, me gustaría hacer benchmarking, me gustaría saber cómo dirigen estos proyectos de mi sector de actividad en otros lugares. Y de esos 6 grupos específicos de interés les voy a mostrar 2. Uno es el de megaproyectos, el último lo hemos realizado en Croacia hace escasos meses. Temas realmente relevantes, cómo se manejan y cómo deberían de ser manejados los megaproyectos en distintos lugares del mundo. Y la investigación, el SIG de investigación, acabamos también recientemente de celebrarlo, y nos estamos enfocando en los últimos años en cómo se manejan y se deberían de manejar proyectos, programas y portfolios en países emergentes. Normalmente estos eventos los solemos realizar en China durante el primer trimestre del año y en Sudáfrica durante durante el último semestre de cada año. Conclusiones realmente relevantes acerca de qué significa competencia en dirección de proyectos en un contexto cultural y en un contexto geográfico determinado. Y para nuestro colectivo latinoamericano tienen ahí una red inmensa, una red de 15 países que vamos a ser, como decía en el bloque 1, 23 en el horizonte del 2020. Hemos creado una especie de PMO estratégica con una red de asociaciones IPMA latinoamericanas, la red IPMA-LATNET, dividida en 5 regiones, y ese es nuestro mejor objetivo, esas 23 naciones con un universo, una población cercana a los 630 millones de habitantes. Las asociaciones además tienen que dar cobertura para el desarrollo profesional prestando servicios a nivel nacional, a nivel regional bajo LATNET y a nivel mundial en temas relacionados con la educación, la capacitación, la investigación, una atención especial a las secciones jóvenes. Los jóvenes, los chancru, es gente que tiene mínimo 15, máximo 35 años. ¿Qué formación, qué educación, qué capacitación, cómo les atraemos? Porque ellos son los futuros dirigentes de nuestras sociedades. Eventos, congresos internacionales, certificaciones avanzadas, la importancia del plan de brechas y el plan de carrera. Pero esto les voy a compartir en el bloque tercero. Para terminar este segundo bloque,
¿Cuál es el futuro y cuál es la tendencia de la dirección de proyectos de nuestras sociedades? Pues estamos viendo la proyectización de la sociedad en el siglo XXI. ¿Por qué proyecto? Pues para lidiar, para hacer frente con la complejidad y el caos. Estamos viendo la internalización del project management. Uno ya no es un técnico, un ingeniero, un arquitecto, un especialista y además dirige. Estamos viendo la necesidad de la profesionalización de la dirección de proyectos. Gente que se dedica full time a la dirección de proyectos. Aparece un nuevo reto, la dirección virtual de proyectos, en un mundo virtual. En consecuencia, la manera en la que vamos a dirigir los equipos de proyectos va a ser distinta. La profesionalización, como acabo de decir, es una carrera profesional. La necesidad de una educación y capacitación permanente. La proyectización de los negocios. El manejo y la dirección de las partes involucradas. El sistema de gestión de los stakeholders. La dirección de proyectos está llegando a la alta dirección. Las organizaciones están empezando a gobernarse por proyectos y una tendencia lenta, pero imparable, del acceso de la mujer, la feminización de la dirección de proyectos. Pues vamos a continuar ahora con la parte 3 del webinar acerca de en qué contribuye, qué es la certificación en dirección de proyectos, programas y portfolios y cómo contribuye al desarrollo del plan de carrera continuada. Nos escuchamos y nos vemos en unos minutos. Gracias.